tardes, qué gusto saludarlos en este jueves 14 de mayo. Le agradezco mucho por hacerme parte de su día, conectarse con Imagen Noticias Guadalajara. Le doy la bienvenida a esta segunda emisión, mi nombre ya lo conoce, ya se lo sabe, Carolina Martínez. Y si me lo permite, comencemos porque como siempre hay mucha información. 6 detenidos tras ataque armado contra personal de la Fiscalía en la venta del astillero. Arranca policía cibernética en Jalisco para frenar fraudes y reclutamiento criminal. Exceso de velocidad y alcohol cobran vida de joven tras chocar contra un árbol en Río Nilo. Ayer se lo comentábamos que se cumplieron 365 días del ataque armado en el salón de belleza de la influencer y empresaria Valeria Márquez. Hoy en rueda de prensa de seguridad de Jalisco informaron lo siguiente de este caso que recordemos lleva 0 detenidos. Más de 100 diligencias, 45 entrevistas, 50 inspecciones, 10 tomos de investigaciones, más de 1.500 horas de video del C5 y de cámaras privadas analizadas, y la Fiscalía de Jalisco no ha podido dar avances sobre el caso del feminicidio de Valeria Márquez. Es importante que se cuide ese tema de sigilo para poder avanzar y darles detalles. Se ha analizado toda la información que se tiene a través de medios abiertos, desde luego que se están analizando principalmente la del video, que es una línea sólida de investigación y el seguimiento y la continuación. Hasta ahora solo se ha confirmado que existen 2 líneas de investigación. También se evitó revelar datos sobre la identidad del presunto repartidor que le disparó a la joven TikToker. Es parte de la investigación que se tiene bajo el sigilo conforme a los protocolos. Y aunque hasta ahora no hay ni una sola orden de aprehensión, las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer el caso investigado bajo el protocolo de feminicidio. Hay un grupo especializado, como les dijo el fiscal, y se mantienen en operativo constante de esa situación derivado de las investigaciones. Recuerden también que se les hizo hincapié del tema de los vehículos. Esos vehículos se les ha dado el seguimiento y han sido boletinados. Mientras tanto, las veladoras en memoria de Valeria permanecen afuera del salón de belleza que continúa asegurado por la Fiscalía, convertido en una especie de cápsula detenida en el tiempo. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Y en otros temas, una agresión contra autoridades de Jalisco que sucedió en la zona de la venta del astillero dejó a 6 personas detenidas y a 3 elementos heridos, que por cierto estos ya fueron dados de alta del hospital. El caso sigue bajo investigación para esclarecer el porqué de este ataque armado. Son 7 las personas detenidas tras disparar en contra de elementos de la Fiscalía del Estado el pasado 7 de mayo. El titular de la dependencia, Salvador González de los Santos, detalló los hechos de la agresión, la cual ocurrió en la zona de la venta del astillero, en donde localizaron un cuerpo meses atrás. Para seguir con los trabajos de búsqueda de restos. Fueron al lugar, estaban haciendo revisando pues dónde se podía seguir trabajando. Queremos pensar que a raíz de que estuvieron por esa zona y estas personas detectaron el vehículo, que era personal de la Fiscalía, y bueno, por alguna cuestión fueron agredidos. El caso continúa abierto. Estamos abocados a seguir investigando y a detener a las personas que agredieron directamente a estos funcionarios, pero desde luego pues fue un evento muy lamentable para nosotros. De acuerdo con el fiscal, las personas detenidas informaban a los agresores la ruta de los policías investigadores para después consumar el ataque. Asimismo, informó que a los elementos heridos ya los dieron de alta. Para Imagen, Carlos Carrizales. Gracias. Mira, hasta una cruz verde terminó un motociclista luego de que un vehículo que se saltó el alto lo impactara en el municipio de Guadalajara.
Las calles Rivas Guillén y San Pablo de la colonia Talpita de Guadalajara fueron el escenario de un choque entre una motocicleta y un automóvil. Un video de un local comercial captó al automóvil cortando la circulación al conductor de la moto, sin importar la luz verde. En palabras de testigos, el vehículo que arrolló a este joven escapó en dirección desconocida. Este siniestro ocurrió alrededor de las 11 de la noche del miércoles. Los testigos, sin perder tiempo, llamaron varias veces al 911. Después de esperar varios minutos, elementos de la policía vial y paramédicos arribaron para atender al también vecino de la colonia Talpita. Sin mayores contratiempos, los socorristas llevaron al afectado de 31 años de edad con un fuerte golpe en la cabeza y varios raspones a la sala de urgencias de la Cruz Verde, Ruiz Sánchez. Los oficiales viales acordonaron el perímetro del siniestro y entrevistaron a los familiares del lesionado. En la cámara, Roberto Vázquez, para imagen, Humberto González. En más, una camioneta quedó destruida después de chocar contra el muro de contención de la carretera libre a Zapotlanejo. Esto sucedió a la altura de la curva de la Jauja-Tonalá. Hoy, alrededor de las 3 de la mañana, un paramédico en su día de descanso fue testigo del accidente y, sin dudar, auxilió al conductor de 25 años y pidió auxilio a sus colegas. Policías municipales, bomberos y paramédicos atendieron la emergencia. El conductor fue llevado a un hospital y por su parte los oficiales hicieron labores de abanderamiento porque varios trozos de muro quedaron esparcidos en la calle. Un hombre terminó con múltiples heridas tras participar en una pelea vecinal en los Arenales Tapatíos de Zapopan. En una pelea entre vecinos, un hombre de 30 a 35 años de edad recibió varias puñaladas en la cara y golpes en todo el cuerpo. Este hecho ocurrió hacia las 10 de la noche del miércoles en las calles Lagos de Moreno y Bugambilias, en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan. Según los reportes de seguridad a través del 911, policías municipales se enteraron del suceso. En compañía de paramédicos, llegaron a atender la emergencia. Los socorristas pudieron estabilizar al afectado. Al fin de la edición de esta nota no trascendió mayor información sobre su salud. Para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente, el tema fue informado a un agente del Ministerio Público. En la cámara, Roberto Vázquez, para imagen, Humberto González. Por otro lado, 2 personas fueron rescatadas luego de permanecer privadas de su libertad dentro de una vivienda en la colonia Jardines del Country en Guadalajara. Todo salió a la luz tras un reporte al 911 donde se alertó que un sujeto, presuntamente expareja de una de las víctimas, las mantenía amarradas y bajo amenazas de muerte. La policía estatal ingresó a la casa y logró liberarlas con vida. Las autoridades ya investigan este caso. Continuamos con la información. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Elegiré Imagen Noticias Guadalajara. Vamos con el tema que ha marcado nuestros días sobre el sujeto que le hizo tocamientos indebidos a una menor en una tienda de abarrotes en Guadalajara. El fiscal del estado volvió a asegurar la identidad del abusador tras las dudas que surgieron en las redes sociales. Aclaró la polémica. Tras la duda generada en redes sociales sobre la identidad de la persona vinculada a proceso por el delito de abuso sexual infantil en contra de una niña de 9 años en la colonia Santa Elena de la Cruz, el fiscal del estado Salvador González de los Santos reiteró que sí es el acusado y lamentó el uso y difusión de las imágenes alteradas. Pues gente maliciosa, o yo no sé con qué objetivos, suben a redes fotos distintas que no corresponden a la persona que ya fue detenida, ya fue vinculada y que desde luego la Fiscalía no se presta a estar incriminando a personas que no se les acredite. El fiscal sostuvo que tienen los indicios, datos y entrevistas que fueron fundamentales para localizar y capturar a Luis Antonio N. Y desde luego, si bien es cierto, el video nos ayudó un poco para poder identificar a esta persona, pero ciertamente lo que nos ayudó a identificar a esta persona fueron los testimonios, fueron las evidencias que se encontraron respecto a la vestimenta que tenía esta persona
Se encontraron estos indicios precisamente en su domicilio, a raíz de un cateo que se realizó. Fue la tarde del miércoles que a Luis Antonio N. lo vincularon a proceso y le dictaron prisión preventiva oficiosa por 2 años. Mientras tanto, siguen las indagatorias con las que buscarán una sentencia condenatoria. Para Imagen, Carlos Carrizales. Recordará el caso del maestro de natación acusado de presuntos abusos contra menores en Zapopan. Hoy la Fiscalía informó que el entrenador ya fue sentenciado tras acreditarse su responsabilidad en estos hechos ocurridos desde el 2018. El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, dio a conocer sobre un caso de un maestro de natación que presuntamente agredió sexualmente a sus alumnos en 2018. Fue en una escuela de esta disciplina ubicada en el Colio Urbano de Zapopan donde ocurrieron los ataques, y por este motivo la Vicefiscalía especializada en atención a niñas, niños y adolescentes en razón de género investigó el caso bajo el delito de abuso sexual infantil agravado. Como resultado de las diligencias ministeriales y la integración sólida de pruebas que se aportaron, la representación social logró acreditar la prueba de responsabilidad de Álvaro N., procediendo a su captura y puesta a disposición con el órgano jurisdiccional. Informó la sentencia. Quiero señalarles que esta persona fue sentenciada a 27 años con 40 días de cárcel. El Procurador de Justicia del Estado señaló la importancia de no permitir este tipo de abusos y castigar a quienes lo cometen. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y en buenas noticias, en Jalisco ya opera una nueva policía cibernética que ya ha detectado fraudes, supuestas ventas de armas y hasta el reclutamiento criminal de jóvenes a través de las redes sociales. Con 20 integrantes comenzó a operar la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Jalisco. Los elementos que recibieron capacitación por parte del área de ciberseguridad del gobierno federal han logrado inhabilitar cerca de 40 sitios web vinculados a actividades ilícitas. Los delincuentes han estado migrando porque es más seguro para ellos estar realizando algunas actividades como suplantación de identidad, estar clonando algunas cuentas, haciendo compras a través de estas tarjetas. Entre ellas, páginas relacionadas con la presunta venta ilegal de armas de fuego. Por ejemplo, algunas páginas que se han detectado en donde ofertan armas, nos hemos dado cuenta que no necesariamente es la venta del arma, sino que así enganchan a las personas, les empiezan a pedir información de su identidad o de sus cuentas bancarias, y es ahí cuando pues caen en algún fraude. También se han detectado sitios utilizados para reclutamiento criminal de jóvenes a través de engaños. Y de igual manera, en el tema del reclutamiento criminal, hemos detectado en plataformas como Facebook o como Twitter, TikTok, en donde hacen mensajes haciendo alusión pues a que se incorporen algún grupo delictivo, algún grupo criminal. La meta es ampliar la plantilla de trabajadores hasta alcanzar 50 integrantes, por lo que hay al menos 30 vacantes. Entonces está abierta esta convocatoria y bueno, también estamos buscando algunas alianzas con universidades que precisamente egresan alumnos en ciberseguridad, sobre todo en cómputo forense. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Y en más temas de rueda de prensa, la Secretaría de Seguridad de Jalisco analiza los presuntos casos de neuromarketing registrados en Puerto Vallarta. Se han detectado calcamonías colocadas con códigos QR en postes y espacios públicos cercanos a parques y a escuelas, que mire, al abrirlos promocionan la venta de drogas en calles del puerto, dirigiendo al usuario a todo un catálogo con sistemas de contacto para también comercialización de estas sustancias ilícitas. Las autoridades señalaron que hasta ahora no hay una denuncia formal relacionada con este mecanismo, pero que sin embargo ya realizan las investigaciones correspondientes. Precisamente estaba haciendo alusión de que había unos códigos QR pegados en algunos lugares públicos en donde a la hora de escanearlo te direccionaba a una página para poder adquirir productos, ¿no? de drogas. Y bueno, ya ahorita estamos trabajando en esa parte, se dio la indicación para localizar ese punto y ver si todavía está vigente el código QR para empezar a revisarlo, pero de momento sería el primer reporte que tenemos con esas características.
En temas de seguimiento, se ha detectado una nueva línea de investigación en el caso de la desaparición de Carlos Joel Rodríguez Enciso, de 19 años, y Fernando David Valderrama López, de 46, quienes desaparecieron el pasado 21 de marzo sobre la carretera Zapotlanejo cuando iban a entregar un brincolín. Las autoridades señalaron que la nueva línea indica que uno de ellos se dedicaba a la venta de otros productos. Sin embargo, las autoridades se negaron a confirmar si se trataba de sustancias ilícitas, ya que la investigación permanece a un caso activo. Las últimas investigaciones nos orientan a que la probabilidad de la línea de investigación, en este caso, es una actividad de comercialización de un producto diverso que estaba llevando a cabo una de las víctimas. Entonces, hasta este momento nos orienta que esa es la línea. Obviamente seguimos con operativos constantes, con acciones de búsqueda y con mesas de trabajo con las familias que tienen derecho a estar informadas en todo momento. Conducir bajo los efectos del alcohol es poner su vida en riesgo y la de los demás. Se lo mencionamos antes del corte, un joven perdió la vida tras estrellarse contra un árbol en el municipio de Guadalajara. El exceso de velocidad y el presunto consumo de alcohol habrían sido factores determinantes en un aparatoso accidente que dejó a un joven sin vida y a una menor gravemente herida en calles del oriente de Guadalajara. La tragedia ocurrió sobre avenida Río Nilo, en el cruce con Elías Villalpando, en la colonia Jardines de los Historiadores. En el sitio trascendió que el conductor de entre 18 y 20 años circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control de su vehículo. El automóvil terminó impactándose violentamente contra un árbol en el Camellón, resultando en severos daños. En la escena, paramédicos localizaron al joven conductor sin vida debido a un traumatismo cráneoencefálico severo, por lo que sus esfuerzos se centraron en salvar la vida de la menor que viajaba en el lado del copiloto, quien fue trasladada en condición crítica a un hospital cercano. Cabe resaltar que en la escena fueron localizados indicios de consumo de bebidas alcohólicas, lo que refuerza la línea de investigación sobre una posible conducción bajo los influjos del alcohol. Ahora serán las autoridades ministeriales quienes determinen con exactitud las circunstancias de este accidente, que nuevamente deja como advertencia las consecuencias de mezclar la velocidad y el alcohol al volante. Informó para Imagen Alberto Mariscal. 2 policías municipales resultaron lesionados tras perder el control de una patrulla y chocar contra un poste sobre avenida Nicolás Copérnico en la colonia Las Arboledas. Las autoridades informaron que los oficiales acudían a atender un reporte de inseguridad en la colonia El Coli cuando ocurrió el percance. Ambos elementos presentaron contusiones leves, mientras que la aseguradora se hizo cargo de los daños materiales. Y sobre la avenida Acueducto, un vehículo terminó completamente destruido tras chocar a alta velocidad. Un aparatoso accidente sobre Periférico vuelve a poner en evidencia los riesgos del exceso de velocidad luego de que un automóvil diera múltiples volteretas y cruzara hacia el sentido opuesto de esta peligrosa arteria al norte de Zapopan. Los hechos ocurrieron a la altura de avenida Acueducto, donde un conductor de 37 años perdió el control de su vehículo cuando circulaba en dirección del poniente hacia el norte. Durante el incidente dio varias volteretas brincando el muro de contención, cayendo sobre sus 4 ruedas en el sentido opuesto del carril confinado de mi macroperiférico y afectando parcialmente un carril de circulación. Al lugar del accidente llegaron cuerpos de emergencia. Sorprendentemente, ninguno de los tripulantes resultó herido. A bordo viajaba también una mujer. Pese a la brutalidad del percance y a que el vehículo quedó en pérdida total, ambos sobrevivieron sin lesiones de gravedad. Sin embargo, el impacto dejó daños importantes en la infraestructura pública y generó severas complicaciones al tránsito en hora crítica, con largas filas de vehículos que por momentos se acumularon desde camino a Bosque de San Isidro. Elementos de la Policía Vial y guardianes viales de Zapopan trabajaron para asegurar la zona, coordinar el retiro del destruido automotor y agilizar la circulación. Aunque esta historia terminó sin víctimas fatales o personas hospitalizadas, el aparatoso siniestro deja una vez más una clara advertencia sobre las consecuencias de conducir a velocidades imprudentes. Informó para Imagen Alberto Mariscal.
Un hombre resultó lesionado con arma blanca tras una agresión ocurrida en un motel ubicado sobre Avenida Washington y Calzada del Federalismo en la colonia moderna de Guadalajara. De acuerdo a información oficial que proporcionaron las autoridades, la víctima habría sostenido un conflicto con otra persona al interior del establecimiento, lo que derivó en un ataque que le provocó una herida profunda en el tórax. Trascendió que la agresión habría sido motivada por una cuestión de dinero. Paramédicos le brindaron atención prehospitalitaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la Cruz Verde Ernesto Arias, mientras agentes investigadores buscan a la o el responsable. Y vecinos de la colonia Lomas del Cuatro alertaron a las autoridades sobre el cuerpo de un joven con huellas de violencia en medio de la calle. Un macabro hallazgo volvió a encender las alarmas en la colonia Lomas del Cuatro en San Pedro Tlaquepaque, luego de que un joven fuera localizado sin vida y con evidentes huellas de violencia tirado en la vía pública. El consternante suceso se presentó en el cruce de las calles Mezquite y Loma Escondida, donde vecinos reportaron la presencia del hombre inconsciente tirado en la calle. A la llegada de policías y paramédicos municipales, confirmaron que la víctima de aproximadamente 25 años ya no contaba con signos vitales. El cuerpo presentaba una soga en el cuello, así como aparentes huellas de violencia. Según paramédicos, la víctima presentaba de entre 2 y 3 horas de evolución cadavérica. La escena fue ampliamente resguardada por elementos de la Guardia Nacional, mientras personal forense y agentes de la Fiscalía del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes. Ni cámaras ni testigos fueron encontrados en la escena que pudieran aportar información o características de los causantes. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer avances en las investigaciones para establecer el móvil del homicidio. Asimismo, nadie reconoció a la víctima en la escena y finalmente, tras concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde la necropsia permitirá determinar con precisión las causas de la muerte para fortalecer la carpeta de investigación. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Desde el día de ayer hay una denuncia en Guadalajara. Una alcantarilla abierta causó un fuerte accidente a unos motociclistas y además el olor es insoportable. Un llamado a las autoridades. Humberto González con la información. Desde las 5 de la tarde, habitantes de Arenales Tapatíos denunciaron ante nuestras cámaras y micrófonos una alcantarilla abierta. Y esta alcantarilla abierta desde las 5 de la tarde no solo es un foco de infección. Las heces esparcidas en el asfalto provocaron accidentes de motocicletas, todos ellos captados por las cámaras de un grupo de jóvenes. ¿Y cuántas más personas se cayeron? No, como yo digo que unas 30, tenemos videos también. Ok, unas 30 personas, pues no tuvieron manera de evitar... No tuvieron manera, es que se pone el verde y pasan bien recio y pues... Según los testigos, los accidentes captados por sus celulares fueron a partir de las 9 de la noche. De pura suerte que ninguno de los derrapados sufrió un percance grave. ¡Lo estamos diciendo! Aunque los jóvenes que grabaron las imágenes admiten que se tomaron el tema en broma, reconocen que es peligroso, no solo por el tema de los accidentes entre coches y motocicletas. En la cámara, Roberto Vázquez, para Imagen, Humberto González. El sábado es la vuelta en el Estadio Jalisco y mire, por esto habrá elementos de seguridad, 1,763 en distintas corporaciones que resguardarán el partido. Con esto nos vamos, muchas gracias por acompañarme, hasta mañana.